vamos a orar, y ya que hoy nos honras con tu presencia, hermano Adrián, por favor, guíenos en oración. Ok, oremos. Señor y Dios y Padre Santo, ante todo te damos las gracias porque es un privilegio poder ser tus hijos. Es un privilegio también poder tener comunión a través de esta vía con los hermanos. Y también, Padre Celestial, adentrarnos en las aguas de tu palabra. Gracias porque ella traen vida a nuestras vidas. Amén. Y oh Señor, lo necesitamos hoy más que nunca. Siento que es como que camináramos como un desierto, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a salir de esta etapa, Padre Celestial. Y creo que estas clases también traen luz para llegar a ese objetivo, a esa meta que deseamos en nuestros corazones. Sé con aquellos que están haciendo todo lo posible para poder entrar a la clase, Padre Santo. Amén. Aquellos que, Padre Celestial, por dificultades y ven a mi mente los de Cuba, Señor, que a veces las comunicaciones no son las mejores, pero hazlo fácil, Señor, cuando el hombre quiere cerrar la puerta. Glorifícate, usa al hermano Amén. Ale Figueroa en esta clase, haznos nosotros el entendimiento de tal manera de que no solamente podamos comprenderlo, sino vivirlo. Amén, Todo te Señor. lo ponemos delante de ti, Señor, y agradecido por la bendición de poder ver los hermanos y poder compartir las cosas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos saludos a todos. Volvemos a tener este tiempo, por lo cual estamos agradecidos al Señor y damos gracias a Dios por aquellos que se comunican con nosotros semanalmente, a veces cada cierto tiempo, y nos hacen saber lo que significa para ellos estas clases. Realmente es un grupo grande que no entra a estas clases, pero después lo oyen a través de los hermanos que lo comparten, y ellos están expresando siempre cuán bendecidos ellos han sido al ver a los hermanos, a oír las clases, y bueno, todo esto añade a nuestro bienestar espiritual. Sabemos que esto no es un noticiero, pero tenemos que estar al tanto de ciertas cosas que están ocurriendo, que de una forma u otra pueden afectar, pueden hacer daño, o tener nosotros que usar energías que no teníamos que usarlas para poder luchar contra cosas que se están llevando a cabo hoy en el mundo que nos rodea, y de acuerdo a los pronósticos, no dejándonos guiar por noticieros o por lo que dicen en ciertos lugares, por aquí o por allá, pero de fuentes que son verdaderas. Se esperan muchos cambios aquí en este país de Estados Unidos para este tiempo que se acerca, que es el tiempo del otoño, para allá para los meses de octubre, noviembre. Rápidamente están habiendo cambios aquí, y quizás muchos no se dan cuenta de algunas de estas cosas que están ocurriendo. Y aunque el mundo no influencia a la iglesia, tenemos que admitir que ciertos cambios gubernamentales o políticos sí afectan el ambiente social en el cual vivimos. Y los primeros que son dañados o tocados es la juventud, la niñez, la familia. Aquí están ocurriendo muchas cosas que nunca se vieron en este país, y parece que cada mes hay algo nuevo, y queremos estar al tanto de que estas cosas no están pasando en un planeta que no es el nuestro, están pasando aquí, y es un tiempo donde necesitamos tener los ojos abiertos y conocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tipo de tiempos son estos? Porque siempre han habido tiempos de guerra,
han habido tiempos de revoluciones, han habido tiempos de cambios sociales, han habido siempre diferentes manifestaciones en nuestro mundo, pero hay algunas cosas que realmente son alarmantes en este tiempo en el que estamos viviendo, porque estamos siendo bombardeados, querramos o no querramos, a través de los medios de comunicación como es Facebook, Instagram. Hay tantos medios que yo ni aún me los conozco todos. Sé que son, pero realmente como yo no estoy en ellos, pero sí estoy al tanto de lo que está pasando, está influenciando de tal manera que hay mentes que tienen que ser barridas realmente para que entonces podamos sembrar la semilla del evangelio puro, porque hay una complicidad grande, religiosa, envuelta en todo esto. Si fuera simplemente algo social o algo político, pues bueno, podríamos mantenernos al margen, pero no, es que esto está siendo mezclado con situaciones religiosas, con respaldos religiosos, con conceptos religiosos que tienen lo que decían en nuestro país antes, no sé si esa palabra todavía lo usan, una lechada de cristianismo. Y todos sabemos que lo que se llamaba antes lechada era como, no era ni pintura, era una cosa que tapaba un poquito las paredes, pero después que llovía a mucho, pasaban unos meses, aquello comenzaba a desaparecerse porque no era realmente una pintura. Entonces, mis hermanos, volviendo aquí a Apocalipsis 21, entendiendo y comprendiendo el por qué es tan importante que estemos edificados en la verdad doctrinal, en lo que es el fundamento real de lo que es la iglesia que Cristo edificó. Estamos estudiando esta gran verdad de la Nueva Jerusalén y queremos entrar hoy en el significado de las 12 puertas de la ciudad. Nos dice allí el versículo 12, para poder entrar ya, dice que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, que ya sabemos, no es el cielo, no es una ciudad futurística o futura, que es un símbolo de la iglesia, representa a la iglesia de Dios, la esposa del Cordero, lo cual ya lo hemos leído en el versículo 9, y nos dice que tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entrando así de lleno, sabemos que Cristo es la puerta de la iglesia. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, él habla acerca del redil, él habla acerca de la puerta, que el que entrare por él será salvo, y que todos aquellos que vinieron antes de él eran ladrones, salteadores. En Mateo 7, versículo 13, se nos habla realmente de la misma puerta, viéndolo desde diferentes ángulos, y aunque yo sé que casi todos ustedes conocen estas escrituras, no nos hace ningún mal
recordarlas. Recordar lo que Cristo dice siempre es bueno. Versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Amén. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si queremos hacer un poquito de énfasis aquí en el 14, queremos aclarar que cuando dice aquí que pocos son los que la hallan, no se refiere a la puerta. Porque muchos saben acerca de la puerta. Pero los pocos que la hallan es los pocos que hallan la vida. La vida, la vida. No la puerta, la vida. Porque nos dice aquí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si lo leemos rápidamente, creemos que no, que pocos son los que encuentran la puerta. La puerta, por lo menos en nuestro mundo, se ha dicho, se ha predicado, se ha evangelizado en que Cristo es la puerta, Él es el camino, y Él es quien nos lleva al Padre. Es a través de Él que somos salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo es nuestro Salvador, que es en Él donde encontramos la salvación de nuestras almas. Es en Él que encontramos la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Amén. La vida eterna no es una cosa, es Él. Y eso lo encontramos en 1 de Juan, donde se nos dice que Cristo es la vida eterna. Y Él lo dijo bien claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida y no perecerá. Entonces, cuando comenzamos a unir todos estos versículos, encontramos esta gran realidad para nuestro consuelo, para nuestro aliento, para nuestra bendición, de que si hemos entrado por esa puerta, podemos enfrentar el futuro, sabiendo que esa vida eterna nadie nos la puede arrebatar a menos que nosotros la rindamos. Por eso es que la Escritura dice que nadie os podrá arrebatar de mi mano. Muchos, y como esto es una clase exclusivamente los que estamos aquí, profesamos, ¿no?, ser parte de lo que es la iglesia de Dios. Los bautistas y los que creen en una vez salvos, siempre salvos, utilizan esa escritura en Juan 10, donde dice que nadie os podrá arrebatar de vuestras manos, lo cual quiere de mi mano, lo cual ellos interpretan de que si estamos en Cristo en su mano, nadie nos puede hacer a nosotros perder la salvación, porque estamos seguros en Él. Pero eso no es lo que Cristo enseñó. Nadie nos puede sacar. Pero la Biblia sí nos exhorta a no pecar, porque si pecamos, entonces ya todo eso se echa a perder. Nadie nos puede sacar, pero usted se puede sacar usted mismo. Usted puede tener todavía esa bendición que se llama el libre albedrío de poder escoger. Si no tuviéramos peligro de perder la experiencia de la salvación, no tuviéramos tantas escrituras en el Nuevo Testamento especialmente, donde se nos instruye a ser obedientes, a orar, a velar, a no dormir, a ser constantes, a ser fieles. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré. Y así, si esto es una cosa que ya está segura y sellada, entonces no tendríamos que estar velando y orando. No tendríamos que estar entonces, como dice las escrituras, con nuestros ojos abiertos por causa del ladrón o del lobo que puede venir. Entonces, esa escritura no vale. Pero sí hacemos énfasis en que la puerta a la iglesia
es Jesucristo mismo, que no es a través de una aceptación de un ministro o de un pastor quien nos introduce en la iglesia. No es el hombre quien nos introduce en la iglesia. No es el hombre quien nos saca de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. No es el hombre que de acuerdo a lo que él ve o no ve, nos acepta como miembros en la iglesia, ya que el hombre no puede ver el corazón, pero Dios sí puede ver el corazón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que es Cristo quien añade a la iglesia, no es el hombre, no es un concilio, no son líderes quienes nos hacen parte de la iglesia, ¿no? Eso es una verdad muy antigua, que para nosotros no es quizás necesario de repetirla, pero nos hace bien recordarla. Que no nos olvidemos de los antiguos senderos, dice la palabra de Dios, que recordemos los senderos antiguos. Ok, estas puertas que son parte de la Nueva Jerusalén, no quiere decir que hay 12 diferentes maneras para ser parte de la iglesia, porque nos dice también la Escritura que estas puertas son 12 perlas. Dice aquí que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos que son de las 12 tribus de Israel. Y nos dice la palabra del Señor también que estas 3 puertas eran 12 perlas. Perla es un símbolo de la verdad. Compra la verdad y no la venda. No eche vuestras perlas a los cerdos. Las 12 perlas son 12 verdades. Escuchen ahora. Las 12 perlas son 12 verdades que componen y producen la salvación que nos hace parte de esta Nueva Jerusalén en una forma visible. Así que vamos a encontrar aquí 12 verdades. Vamos a encontrarnos aquí con 12 perlas. Cada perla es una verdad que hace posible la visibilidad de la iglesia que Cristo edificó. Sabemos, o debemos saber, que en ninguna denominación se puede ver visiblemente la iglesia que Cristo edificó, porque hay miles de denominaciones, y no estoy exagerando, y usar la palabra miles para significar muchos. Realmente hay decenas de miles de denominaciones y sectas, algunas que se consideran evangélicas, otras se consideran protestantes, que hay que hacer una diferencia entre evangélicas y protestantes, y otras que no quieren ser clasificadas ni como protestantes ni como evangélicas. Muchos se quieren clasificar a sí mismos como independientes. Otras son sectas que han sido sacadas a la luz de los tiempos modernos como religiones, se les tiene que llamar religiones. Algunos con todo tipo de creencias, o sea, todo tipo de creencias son bienvenidas, y a esas denominaciones se le llaman iglesias unitarias, porque unen todo tipo de creencias. A ellos no les importa que ahí hayan católicos, inclusive que hayan ateos. A ellos no les importa que hayan protestantes, que hayan evangélicos, que haya una cantidad de creencias, porque ellos reciben a todos. Por eso que le dicen la iglesia o las iglesias unitarias, de las cuales hay varias que son diferentes también. Ahora, estas verdades las vamos a describir, porque estas verdades dice que tienen inscritas como los nombres de las tribus de Israel.
y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, esto no está aquí puesto porque no hay otra cosa que decir. Esto tiene un significado espiritual y simbólico, como lo es el libro de Apocalipsis. Aquellos que pueden hacer notas, pues yo los aliento que lo hagan, porque no creo que ninguno de ustedes pueda retener todo esto en su mente. Ahora, estos 12 nombres de los hijos de Israel, tenemos que ir al Antiguo Testamento y buscar estos 12 nombres, porque estos nombres tienen un significado. Y cuando los ponemos todos juntos, vemos el plan de redención y vemos la gloriosa verdad que hace posible para aquellos que lo quieren y lo buscan tener una verdadera visión de lo que es la iglesia. Y comenzamos en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 22, donde encontramos a los hijos de Jacob. Versículo 22 de Génesis, capítulo 35. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ya este Israel se refiere a Jacob, que su nombre había sido cambiado a Israel, que significa príncipe con Dios. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, comenzamos. Rubén, el primogénito. El primer hijo que tiene Jacob es Rubén. Y esto significa, para aquellos que estamos leyendo estas verdades, el nombre Rubén significa Bet, un hijo. Veamos al hijo. Ven y Bet, un hijo. Bet, un hijo. Un hijo que quita la vergüenza. Un hijo que quita la aflicción. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el hijo que trae salvación. He aquí el hijo que quita el reproche. Porque cuando una mujer tenía un primogénito, ese hijo levantaba el reproche de esa mujer o la vergüenza de esa mujer. Como ya hemos oído y creo que se ha dicho tantas veces, no tener hijos para una mujer era un reproche tan grande, una vergüenza tan grande, porque toda mujer deseaba tener un hijo por varias razones, por lo que la cultura en esos tiempos revelaba. Una mujer casada que no tuviera hijos era visto como algo bochornoso. Número 2, porque toda mujer hebrea anhelaba tener un hijo varón por causa de la promesa de que el Mesías un día vendría al mundo. Y las mujeres podían pensar, quizás sea yo quien dé a luz a ese Mesías. Pero cuando nace Rubén, ellos como seres humanos, no sabiendo el futuro de Rubén, le ponen este nombre, Bet, un hijo. Si hubiera sido una hembra, no creo que hubiéramos leído Bet, una hija. No, aquí lo importante es, lo siento mucho, hermano,
ved un hijo. Mire, he tenido un varón, es lo que está diciendo. Oh, eso es para aplaudir, eso es para festejar. Ved un hijo. Nosotros, como pueblo de Dios, nos gozamos en que por la misericordia de Él hemos podido ver al Hijo. Aquí el Padre, nuestro Padre Dios, dice, he aquí un hijo. Recordemos en el monte de la transfiguración, cuando Juan, Pedro y Jacobo fueron junto con Jesús a aquel monte, que después se le puso el nombre el monte de la transfiguración o de la transformación o de la metamorfosis, si queremos llamarle así, que pasó en el cuerpo de Jesús, porque cambió totalmente. Su rostro era como el rostro del sol, una luz brillante cubrió su cuerpo. Y entonces dice que en esa visión, donde ellos estaban allá arriba en el monte, se aparecieron Elías y Moisés. Y dice que hablaban con Jesús. Hablaban con Jesús. En una visión estamos hablando ahora. Y entonces fue tan impactante aquello que Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a hacer tres habitaciones aquí. Vamos a quedarnos aquí. Qué bueno está este ambiente aquí. Aquí no hay problemas, aquí no hay discusiones. Aquí no tenemos que preocuparnos por nada. Estamos en un ambiente celestial. Qué paz, que no había palabras para describir. Pero nos dice que aquello se esfumó. Y dice la Escritura que cuando volvieron a abrir sus ojos, vieron solo a Jesús. He aquí mi hijo. No es Elías. No es por sus milagros, no es por su poder, no porque fue trasladado al cielo, no es por Moisés, por la ley, porque habló directamente conmigo. He aquí mi hijo. Vean solo a Jesús. Y cuánto nosotros hoy, quizás, digo yo, quizás, más que nunca, necesitamos tener una visión en nuestro corazón del Hijo. Yo creo que necesitamos como un avivamiento acerca de Jesús, porque nos hemos familiarizado tanto con su nombre. Ya sea Jesús, ya sea Cristo, ya sea Jesucristo, que lo tenemos a flor de labios. Cantamos los himnos y realmente yo no creo que la mayoría de nosotros estamos tan concentrados en cuando nosotros usamos el nombre de Jesús en nuestros labios. Necesitamos una visión. Necesitamos una fresca visión de Él. Porque nos podemos olvidar de Él en un momento dado, con conmociones, con diferentes situaciones. ¿Recuerdan de José y María que perdieron a Jesús en aquella multitud de visitantes que habían ido a Jerusalén a celebrar y estuvieron por varios días sin ver a Jesús? No lo extrañaron, creo que fue hasta el tercer día. ¿Y por qué? Bueno, porque era tanta la algarabía, la celebración, el ruido, que momentáneamente perdieron visión de Jesús, pero siguieron en la celebración y perdieron a Jesús en medio de aquellos festejos. ¿Y cuántas veces estas cosas pudieran pasar? Yo creo que yo sí
lo he visto en medio de celebraciones cristianas. Jesús se pierde. Jesús se pierde hasta muchas veces en los signos que cantamos, porque su nombre no aparece. Su sacrificio no aparece en esos signos. Su sacrificio, su poder, el poder de la sangre no aparece en esos coros. Por lo tanto, yo creo que si vamos a ver la iglesia realmente, necesitamos tener una fresca revelación del Hijo. Este Hijo, que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, al venir a este mundo se manifestó en carne para ser nuestro Redentor, para ser nuestro Salvador, para ser el que con esa sangre, al morir en la cruz, haría posible el nacimiento de la iglesia, de la Nueva Jerusalén. Entonces, ese nombre está escrito en esta simbólica visión de Juan, que Rubén aparece. Para poder ver las demás verdades, tenemos que ver al Hijo primero. Si vemos otras cosas, vemos otras doctrinas, pero no hemos visto realmente al Hijo, las demás verdades no van a hacer que este cuadro sea el que debe ser. Entonces comenzamos con este, Rubén, ved un hijo. Y ahí comenzamos nosotros. All right. El segundo hijo, Simeón. Génesis 29. Versículo 33. ¿Alguno de ustedes lo quiere leer? Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ok. ¿Qué significa Simeón? ¿Que oyó? Eso es lo que la palabra Simeón significa, que oyó. Y dice aquí, concibió otra vez y dio a luz un hijo, por cuanto, dos puntos, dice por cuanto oyó. Por cuanto oyó. Y llamó su nombre Simeón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Volvemos al monte de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. No hacemos mucho o nada si vemos al hijo, pero no oímos lo que el hijo dice. ¿De qué nos vale ver, entender, comprender que Jesús es el Hijo de Dios, pero no oímos lo que él está diciendo? Y esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra salvación. En Mateo 5, San Mateo capítulo 5, uno de ustedes también lo puede leer, San Mateo 5:24. Creo que sí, que Mateo 5, no, perdón, Juan 5:24. Si alguno de ustedes lo tiene, por favor, léalo. Si no, yo lo leo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Y después dice, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Lázaro oyó la voz del Señor y salió. Recibió vida.
Eso nos enseña el poder de la palabra y el poder que hay entre la voz de Dios y nuestro oído espiritual. Hay algo que ocurre ahí. Y por eso en las Escrituras leemos tantas veces: el que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 3:6, Apocalipsis 3:13, Apocalipsis 3:22. El que tiene oído para oír, oiga. Es importante oír lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. No solo individualmente, pero como pueblo de Dios, como iglesia. Yo creo, es mi convicción, y no estamos edificando sobre la convicción que yo tengo, pero es mi convicción que Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Porque queriendo ser sinceros, honestos con nosotros mismos, estamos viviendo un tiempo que es un atolladero espiritual lo que hay. Y necesitamos decir, como dijo David: llévame a la roca que es más alta que yo. Porque muchas cosas, como yo decía al principio, están ocurriendo. Y necesitamos oír la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, para que cuando Él venga, nosotros seamos parte de ese remanente que lo habrá de esperar. Aquellos que estemos vivos, que hayamos perseverado hasta el final, a los que Él viene a buscar, podamos decir: heme aquí, yo soy parte también. Necesitamos oír esa palabra. Necesitamos oír lo que Dios nos quiere decir. Y debemos orar a Dios, ser muy simples cuando oramos. No seamos tan complicados, ni seamos tan súper espirituales, que no seamos simples en nuestra manera de orar y decirle: Señor, hazme entender, ayúdame a oír tu voz. No quiero confundirme con tantas voces que hay, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Escucha, hay una diferencia aquí. Hay quienes oyen la voz del pastor. No me estoy refiriendo al ser humano que nos pastorea aquí. Muchos oyen la voz del pastor, Jesucristo. Pero la Escritura dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Hay una diferencia entre oír y conocer. Así que estas son dos cualidades que son importantes para aquellos que quieren reflejar al mundo en medio de los tiempos que estamos viviendo, que somos parte de esa iglesia que el Nuevo Testamento revela, que podemos ver al Hijo, que podemos oír al Hijo y que el Hijo nos oye a nosotros cuando Él clamamos. Me recuerdo de la experiencia de el pequeño Ismael cuando en el desierto con su madre Agar parece que iban a perecer de sed, y dice que el Señor oyó el gemido, quizás débil ya, del niño que estaba al morir de sed. Y Dios le mostró
donde había agua. Dios es capaz de oír el gemido de un pequeño. Amén. No nos va a oír Dios a nosotros cuando clamamos a Él. Es una pregunta que yo hago. O oramos por orar. Oramos para cubrir un espacio. Oramos como un ejercicio religioso. Pero que Dios, el Todopoderoso, Jesucristo, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que ha dicho que para Él no hay nada imposible, se fije en un gusano como nosotros, se fije en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos oiga? Cuando ni el alcalde de aquí, de esta ciudad, si yo le digo, yo quiero una audiencia con usted y dice, Alex Figueroa lo quiere ver, va a decir, ¿y quién es Alex Figueroa? Para que yo lo atienda. O el gobernador de la Florida. ¿Quién es Alex Figueroa? Y mucho menos a lo que tenemos aquí que se le llama presidente, que yo le diga, yo quiero una audiencia con usted. ¿Quién es usted? Dios, nuestro creador, me conoce por nombre. Cuando usted viene delante de Él, Él no tiene que decirle a un ángel, busca ahí en los libros a ver quién es este. ¿Quién es este que está ahí diciendo que Él sabe? Estimado, esto debe de llenar nuestro corazón de esperanza, porque luce demasiado, bueno, la palabra no es correcta, pero la voy a usar. Luce algo demasiado fantástico, luce como algo tan imponente, tan grande, tan glorioso, tan difícil de creer, pero es verdad. Clama a mí y te responderé, dice Dios, y se lo dijo a Jeremías, que era un profeta, pero también nos lo dice a nosotros, que vengamos delante de su trono con aliento, sin temor, atrevidamente, no como un extraño, somos hijos. Papá, Abba Padre. Esa palabra, Abba Padre, para traducirlo correctamente, en una forma que lo podamos entender, es decir, papi. No, tú Jehová, no, papi. ¿Qué padre no conoce esa palabra? Muchos muchachos pueden haber en el barrio, pero cuando nuestro hijo o nuestra hija pequeña dice, mami o papi, enseguida volvemos nuestro cuello porque conocemos esa voz. Si nosotros lo conocemos a él, él nos conoce a nosotros. Y eso es lo que nos hace a nosotros como su pueblo tan importantes ante los ojos de Dios, que Él nos oye porque nosotros también lo vemos a Él. Después tenemos el tercero y terminamos con este. El tercer hijo es Leví. Hermano Alex, 34, perdón, sí, hermano. el Salmo 94 parece que dice, el que hizo el oído, ¿acaso no oirá? Hablando de Rubén. Muy bien, hermano. Perdón, hablando de Simeón, que es, él me oyó. El que hizo el oído, ¿acaso no oirá? No oirá. ¿Verdad? Gracias por compartir. Amén. Tenemos estas clases para que ustedes comparten, hermano. Ustedes expresen, nos ayuda esto. Leví. Génesis 29, 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. ¿Qué significa la palabra Leví?
se unirá mi marido a mí. Se unirá mi marido a mí. 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿No estás hablando cuando somos unidos? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y se unirá a mí, otra vez mi esposo. Hemos sido unidos al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, yo estaba pensando en este versículo en esta mañana, aún antes de levantarme de la cama, donde dice la Escritura, os casé, os desposé con Cristo. No los desposé conmigo. Hay muchos llamados líderes que creen que sus congregaciones son de ellos. Pablo no dijo, yo los desposé conmigo. Yo los desposé con Cristo. Yo los llevé a Cristo. Cásense con Él. Cásense con Jesús. Únanse a Cristo. ¿Y por qué no tenemos problema con eso? Porque el que verdaderamente, digo verdaderamente, no el que dice, pero el que verdaderamente se une a Cristo, hermano, verdaderamente se va a unir a nosotros porque nosotros estamos unidos a Cristo. Estamos hablando ahora en un sentido específico de la verdad, porque hay quienes dicen, pero no son. ¿Estamos de acuerdo en eso? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien genuinamente se une a Jesús y Cristo lo acepta como parte suya, pues no vamos a tener problemas porque nosotros estamos unidos a Él, a Jesucristo. Así que, ¿qué es la iglesia? Es la esposa, es la dama espiritual que se ha unido a Jesús y por eso es la desposada del Cordero, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. Y aquí hay tres razones muy fuertes y muy grandes. Hemos visto al Hijo, hemos oído lo que el Hijo dice, claramente lo hemos obedecido, y hemos sido unidos a Él. Esto es un milagro que ocurre espiritualmente y es algo invisible. Porque cuando nosotros nos unimos o hemos sido unidos a Jesús, ese contacto, ese milagro que ocurre, el mundo no lo ve. Pero usted siente ese contacto. Usted siente que Dios ha hecho contacto con usted y usted ha hecho contacto con Dios. ¿Quién puede tocar un cable de 220? Bueno, no sé cómo se llama esto en español, voltios, como decimos nosotros aquí. Voltaje. Mi esposa sabe casi más español que yo ya. Voltaje. Y que usted pueda tocar ese cable y me dicen, yo no siento nada. Y usted puede tocar a Dios y usted no siente nada. Una vez yo rocé un cable de 220 y me tumbó el brazo, hermano. Yo creía que yo había perdido el brazo.
porque lo rocé nada más que con la yema del dedo, sin darme cuenta, y me llegó hasta el hombro, casi me tumbó el hombro. Si me acerco un poquito más, me mata. Estamos hablando del creador de la electricidad. Estamos hablando del que tiene más luz que 1000 soles. Amén. Amén. ¿Cómo es posible unirnos a él y que no sintamos ese calor o esa, como yo diría, ese contacto tan impactante en nosotros, donde todo lo que hay dentro de nosotros, todas nuestras entrañas espirituales son movidas y sacudidas? Por eso es que hay una diferencia muy grande cuando alguien que ha estado apartado regresa al Señor y dice, pero es que no fue tan fuerte como la primera vez. Pues claro, tú lo probaste la primera vez. Ya Dios no tiene que darte pruebas de su realidad. Y quizás muchos de nosotros, cuando nos entregamos al Señor, que fuimos tan jóvenes, que no habíamos estado, como yo diría, tan profundo en cosas literales, inicuas, pero sabemos del cambio, sabemos que algo ocurrió en nosotros, sabemos que no fuimos los mismos. Sabemos que nuestros apetitos cambiaron. Sabemos que algo en nosotros, que como que estaba muerto, resucitó. Y es porque hemos sido unidos a nuestro verdadero esposo, a quien era realmente el esposo con el cual debíamos habernos unido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna... algo que ustedes quieran decir? Ahí lo estoy viendo. Selene. Quería hacer una pregunta. La Nueva Jerusalén, el por qué el nombre de la nueva. Es la nueva porque la vieja ya perdió su valor ante los ojos de Dios. La vieja ya pasó ya. La vieja fue destruida en el año 70 después de Cristo, y en el libro de San Mateo 24 Cristo profetizó la destrucción de Jerusalén. Ella no tiene un valor espiritual porque ese fue fue el sitio donde estaba el templo en el monte de Sión. Estaba ahí la ciudad de Jerusalén, que todavía las ruinas están ahí, quedan todavía muros. Pero ya eso quedó atrás, eso ya no tiene ningún valor espiritual. Y la Nueva Jerusalén es, como en una de las clases que dijimos, que está compuesta por los nuevos judíos, los nuevos hebreos. ¿Y quiénes son? Los que ya nosotros leímos en Romanos 2, 28, 29, que no es judío o hebreo el que lo es literalmente, sino que es espiritualmente. Y después en San Juan, capítulo 1, encontramos ese versículo que es tan conocido, que a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, los judíos lo rechazaron como al Mesías. Entonces viene esta exclamación, mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Así que los hijos de Dios ya no son los hebreos literales, sino son aquellos que han venido a Cristo y han sido salvos por él, que han creído en el Mesías. Nosotros los gentiles. Yo estaba esta mañana yo estaba meditando, porque muchas veces, y son pensamientos míos, yo hago aclaraciones en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Esta mañana yo estaba aclarando, mientras que estaba de rodillas, y yo estaba pensando, nosotros decimos, no porque yo soy cubano, no porque yo soy puertorriqueño, no porque yo soy hondureño, no porque yo soy de este país, porque soy americano, porque soy chino, porque soy africano. Todos nosotros somos gentiles.
Tenemos que ser puestos en una misma cesta. Habían dos tipos de personas, hebreos y gentiles. Así que Dios no mira la etiqueta. A ver, tú eres boliviano, deja ponerte aquí. A ver, aquí, tú eres argentino, deja ponerte aquí. No, nosotros todos caemos en la misma cesta. Somos gentiles. Esto no era para nosotros. Vamos a aclarar eso. Estamos en una fiesta que no era para nosotros. Nos montamos en un tren que no había asiento para nosotros, pero nos montamos en el último vagón. Gracias a Dios, que Dios abrió las puertas a todos los que no eran hebreos. Vengan a las bodas del Cordero. Vengan todos ustedes que no son dignos, los que están por los vallados, los que están por los caminos, por la senda, vengan, que hay lugar en la cena. Aleluya. Entonces, la vieja Jerusalén simboliza a ese pacto antiguo que Dios tuvo con los hebreos. La nueva Jerusalén es el nuevo pacto con la sangre de Cristo, con su sacrificio para todos los que creen, incluyendo a los judíos también. No quiere decir que esto es nada más que para los gentiles. Es para todo aquel que cree. Pero no porque sea judío tiene derecho, porque ya ellos no califican por nacionalidad. Ahora tienen que venir a través de la sangre de Cristo, aceptar su sacrificio, aceptarlo a él como el Mesías que fue prometido, para que sean parte ahora de la nueva Jerusalén. No sé si eso es suficiente, pero lo estoy condensando. Gracias, hermano, sí. ¿Suficiente con eso? Sí, hermano, sí. Gracias. Sí. Ok, hermano Miguel Rosales. Sí, es solamente un comentario, como usted estaba diciendo, que usted se pone a pensar y también cuando yo me he puesto a pensar mucho leyendo ahí en Apocalipsis cuando describe la nueva Jerusalén y mis pensamientos son, y mi oración a Dios es también, ¿no? Que nosotros como el pueblo de Dios podamos reflejar al mundo lo que se describe ahí en Apocalipsis acerca de la nueva Jerusalén, ¿no? Usted ya dijo la antigua Jerusalén ha pasado, pero también cuando nosotros somos hechos parte de esa nueva Jerusalén, que es la iglesia, tenemos una vida nueva en el Señor, ¿no? Vida transformada. Hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y entonces pienso, bueno, somos parte de este cuerpo glorioso, somos parte de lo que se describe aquí. Y pienso en nosotros, ¿no? Haciéndonos consciente de que debemos reflejar todo lo que es esta experiencia y todo lo que es ser parte de la nueva Jerusalén, ¿no? Añadiendo perspectiva a esta vida que tenemos, que no es solamente decir, bueno, soy salvo, pero poder reflejar y la luz, como nos dijo Cristo, de no poner la luz debajo de una cesta, pero de por nosotros ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿no? Y tener esta completa salvación de ser justificados y que nuestras vidas sean consagradas a Él y que seamos santificados, que entonces así podamos enseñarle al mundo, no porque estamos tratando, pero es simplemente algo que surge de nosotros por causa de ese contacto, como usted estaba diciendo, de tener ese contacto con el Señor, que simplemente vamos emanate, no sé cuál es la palabra en español, emitar, ¿no? Emanar. Emanar la presencia del Señor, que otros se den cuenta que acerca de este hermano, acerca de este hermano, hay sin ellos conocer que profesamos, que vean algo en nosotros que sea de parte de Dios. Y para mí es un reto y tener eso consciente, que el Señor nos dice todo esto, nos enseña todo esto y que nosotros podemos honrarlo a Él y traer gloria a su nombre, de poder asumirlo todo y asimilarlo todo, ¿no?
Y entonces también pienso en el comienzo de la clase hoy que usted dijo que de la salvación que se puede perder y todo esto lo podemos perder también. Y nos dice la palabra de Dios de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Lo hace bien personal para cada uno, pero también en una manera colectiva como el pueblo de Dios. Amén. Y que sea así también. Muy bien, muy bueno. Yo me recuerdo hace años atrás, cuando nosotros íbamos a una de las prisiones aquí en este condado, el condado de Miami-Dade, en las afueras de la ciudad, que había una prisión. Y yo recibí un permiso especial para poder visitar la prisión una vez a la semana, los martes por la mañana, y tener una clase con varios prisioneros. Habían como, a veces habían 25, a veces había 30, pero cada 2 semanas teníamos un servicio y ellos tenían una capilla. Era un templo, templo mejor que el de nosotros, con alfombra, piano, órgano, y podíamos llevar hasta creo que 15 hermanos. Y entonces nos registraban, nos chequeaban, entrábamos y teníamos un culto, cantábamos. Yo predicaba como si estuviera en el templo. Y eso lo hicimos por más de un año. Y varios de ellos se entregaron al Señor. Pero lo que más me impactó a mí fue que varios de ellos nos decían, aquí vienen otras, esto es lo que decían ellos, aquí vienen otras iglesias, otras religiones, y tienen reuniones con nosotros y dan cultos, pero hay algo en ustedes que es diferente. Ustedes son diferentes por lo que dicen, en la forma que son. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí fue que el capellán o el ministro que era asignado a esa prisión, porque aquí las prisiones tienen un pastor, un ministro que da servicios semanales, es como un capellán en un ejército. Él se quedaba para oír. Y este hombre, yo vi que lo que nosotros cantábamos le tocaba su corazón. Entonces, lo que dice el hermano, no es solamente decir ya, no. Si somos esta nueva Jerusalén, y esta es una experiencia que yo he tenido en más de una prisión, a la cual yo he ido, y en la cual yo he predicado y hemos estado allí, y siempre me dicen lo mismo, ustedes son diferentes, ustedes dicen lo que nadie dice. Porque nosotros tenemos un mensaje diferente. Esto no es un mensaje religioso. Esta es la verdad del evangelio. Y el evangelio puro y verdadero penetra, toca. Así que gracias por todos aquellos que han compartido. Espero que nos podamos ver Dios mediante el sábado que viene. Vamos a bajar nuestras cabezas. Padre, te damos gracias porque nos has dado una vez más la oportunidad de reunirnos con los hermanos que han entrado a esta clase. Amén. Que esta verdad permanezca, que esta verdad sea guardada, que esta verdad sea recordada, que esta verdad sea practicada. Gracias por aquellos, Señor, que se interesan en conocer más de tu palabra, y sabemos que todos podemos aprender unos de los otros. Pedimos en el nombre de Jesús que sea con aquellos hermanos que están enfermos. Recordamos, Señor, aquellos hermanos que todavía no están completamente recuperados. Son muchos los enfermos en tantos lugares, tantas necesidades, tantas situaciones.
Pero qué descanso es saber de que si nosotros no los podemos recordar a todos, Señor, tú que sabes quiénes son tus hijos y nos conoces, estás al tanto, Señor, de nuestro gemir. Gracias una vez más por Jesucristo, nuestro Salvador, por ese Hijo, Señor, al que hemos, Señor, visto, del cual hemos oído y al cual hemos sido unidos. En el nombre de Jesús. Amén.